Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aldama Chess. Hoy os traemos una partida de infarto, una verdadera montaña rusa de emociones, y para comentarla estamos con Marc. Hola, muy buenas. Y bien, nos metemos de nuevo en el Tata Steel, la ronda 2 y una partida en que las blancas eran dirigidas por el jugador Vidit y las negras por el superjugador Bachier Lagrave. La partida comienza con E4 y C5, una línea que sabemos que a Bachier le gusta mucho jugar, la siciliana. Caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, la variante abierta, caballo F6, caballo C3, A6, pasamos a una Najdorf, alfil G5, caballo BD7, una variante bastante interesante, todavía no definimos nuestros peones, A3, una jugada extraña, ¿verdad, Marc? Sí, esta jugada es la primera que nos sorprendió cuando estábamos revisando la partida porque no se había jugado en ninguna partida, era prácticamente una novedad. Y es una jugada un poco de paso, ¿no? Una jugada que no aclara muy bien lo que va a hacer con sus piezas y yo creo que está un poco a la espera de lo que va a hacer Bachier. Y como explicaba Albert, Bachier es el gran especialista de la siciliana y de la Najdorf, así que creemos que quería sacar del libro al jugador francés. Sí, aquí las negras continuaron con G6, reaccionaron yéndose una especie de dragón, aunque el peón de A6 está ya jugado. Alfil C4, parece que justifica un poquito el movimiento de A3. Alfil G7 normal, F3, enroque, dama de 2, para hacer que transponemos un poquito jugadas más normales. Caballo E5 tocando el alfil de C4, alfil B3, alfil D7, una jugada lógica para desarrollar la torre a la columna abierta. Enroque largo, aquí el blanco ya demuestra sus cartas de atacar como un loco en el flanco de rey. Torre C8, aunque quizás B5 era un poco más interesante. H4, comentamos este plan, atacar duramente en el flanco de rey. Y caballo C4, una jugada típica ocupando la casilla fuerte que nos permite la torre de C8. Y aquí dama de 3, esta jugada, ¿qué tal? ¿Qué nos parece esta jugada dama de 3? Esta jugada es un pelín más imprecisa, la secuencia más precisa aquí tras caballo C4 era cambiar, eliminar este fuerte caballo que puede ser muy molesto, y después de torre por C4, muy interesante, la jugada de profilaxis caballo D E2 para sostener el caballo y lanzarse con todo una vez ya tenemos contenido nuestro flanco de dama, donde está nuestro rey. Así que esta secuencia era más interesante que la que se hizo en la partida. Sí, aquí jugó dama de 3 presionando un poquito el caballo, pero B5 sostiene muy bien la pieza, incluso el peón que ha jugado en A3 puede ser algún punto de conexión con el caballo. G4 quizás dio mucha importancia a su ataque pensando que llegaría antes, pero tras H6, alfil E3, este caballo cambia el alfil nuestro de casillas negras en E3, dama por E3 y alfil de G7 se muestra como un titán aquí en la gran diagonal. Dama A5, todo conecta sobre la casilla C3, el alfil de G7 rayos X, la dama y la torre de C8, incluso ese peón de A3 puede ser un punto de conexión con la jugada B4, caballo de D a E2, profilaxis, y aquí B4, una jugada posiblemente a criticar, pero comprensible puesto que el blanco ya está llegando antes. ¿No, Marc? Exacto, una jugada muy interesante. Bacher que se da cuenta que el ataque del blanco viene muy rápido, viene con G5, con H5 y están contactando con los peones negros, así que decide hacer una reacción muy interesante en el flanco de dama, que como decía Albert, aprovechando el punto de contacto que ha dejado la jugada 3 y intentando abrir la columna A si cambia peones para entrar con su dama, así que una jugada muy interesante. Sí, tras B4, pues el blanco prácticamente no tiene mejor opción que tomar en B4 y dama 1 jaque, entrando en territorio enemigo, rey de 2, dama por B2 y aquí la jugada torre A1, una trampa interesante del blanco que la dama va a quedar muy atrapada aquí y las blancas se quedan con clara ventaja. Quizás este B4 no fue la mejor jugada, pero muy comprensible en una partida rápida. Torre por C3 era una jugada interesante en la partida, pero aquí tras caballo por C3, torre de F, C8 y E5 jugando muy preciso las blancas, parece que no va a ser necesario esta defensa tan ardua por parte de las blancas, puesto que la posición ya es bastante ventajosa. Peón por E5 y G5 muy precisa por parte de las blancas, otra vez que están encadenando una serie de jugadas perfectas. E4, jugada única para complicar por parte de las negras. Peón por F6 ganando la pieza. Alfil por F6, caballo por E4, alfil D4 tocando la dama, dama por H6, alfil G7, dama E3, alfil B5 intentando poner todas las piezas en posición de ataque, torre B1 tocando la dama, dama E5,
rey C1 y torre D8, ocupando la columna y aprovechando las únicas posibilidades que tiene el negro de complicar la partida. Y aquí C3, otro momento en el que nos vamos a detener para analizar un poquito esta posición, ¿verdad, Marc? Sí, vamos a analizar un poquito esta posición, es muy interesante porque fijaros, el blanco tiene una torre de más, pero la posición no es nada sencilla. El rey blanco está en una situación muy complicada, tiene una diagonal negra del negro muy fuerte, tiene la columna D, tiene los alfiles bien puestos. Es una posición que a pesar del material es bastante compleja de jugar con las blancas. Jugadas obvias fallan por jugadas del negro como F5, dama H2. El negro tiene muchísimo juego a pesar de tener material de menos. Y aquí C3 es una jugada comprensible porque cierra la diagonal esta que mencionábamos tan molesta que dama y alfil han creado, pero cuidado con esta casilla de 3 que se queda vacante y las piezas negras pueden intentar entrar ahí. Así que una jugada defensiva buena, pero el blanco está caminando por el filo, por decirlo así. Sí, aquí vemos que, como decía Mar muy bien, ese rey no logra nunca esconderse, el rey blanco, y las piezas negras, pues todas están trabajando realmente. El alfil de G7 está actuando muy bien, el alfil de B5 también, y la torre y la dama, pues presionando. Y la torre de A1, que sería la torre de más, de momento, pues no actúa y no se nota ese material de más. Aquí dama H2 es una jugada precisa de las negras, también molestando, sigue creando amenazas en la posición. Alfil C2 intenta cortar la fila, la segunda del blanco para que no creara amenazas y controlar la casilla de 3, esa que hemos hablado que era muy peligrosa. Pero F5, el negro sigue molestando las piezas blancas, ese caballo va a tener que marcharse de ahí. Caballo G5 y ahora alfil C4. Seguimos creando aquí una especie de caja de muertos para el rey blanco y muy difícil todavía encontrar una jugada buena, puesto que las amenazas se suceden una tras otra. Y rey B2. Lamentablemente aquí el blanco, tras jugar muy perfecto, no puede encontrar la jugada correcta. Y aquí, tras torre D3, la posición blanca se desmorona en pedazos. Dama E1 y aquí torre por C3. Pero Mar nos va a mostrar una variante muy interesante que tenían aquí directamente las negras, ¿verdad? Sí, aquí las negras podían coger la ventaja de manera radical con la jugada torre de 2, haciendo presión en la segunda fila y clavando el alfil. Y tras una jugada natural como dama C1 para proteger el alfil, simplemente metemos más presión con alfil de 3 y la posición blanca se está cayendo a pedazos. Está perdiendo el alfil de C2 y le van a comer todas. Fijaros, la actividad de las piezas negras es absolutamente espectacular. Así que torre de 2 era la mejor jugada aquí. Torre por C3, por supuesto, es comprensible porque crea unas amenazas muy fuertes sobre el rey. A una descubierta torre va a ser mortal de necesidad. Así que no queda más remedio que entregar a dama, dama por C3, alfil por C3, dama por C3, dama por H4 por parte de las negras. Y aquí torre G1, una jugada quizás innecesaria, ¿verdad? Exacto, porque fijaros un detalle muy importante. Aquí la posición es muy compleja. Hay una dama a cambio de 2 torres y un caballo. En teoría, materialmente están bastante mejor las blancas, pero como explicamos antes, el rey blanco está en una situación muy difícil. Entonces, torre G1 es mala porque realmente no hace falta proteger el caballo, porque si el negro en la siguiente jugada hace dama por G5, nosotros haremos rey por C4, comeremos el alfil. Entonces, era mucho más interesante la jugada torre D1, simplemente aprovechando la columna abierta, y tras una jugada cualquiera del negro como rey G7, venía torre D4 y comeremos el alfil y con las 2 torres y el alfil contra la dama podremos hacer fortaleza y ganar el peón de 6 y el peón de B en principio tendrá vía libre para avanzar. Sí, lástima que aquí no pudo precisar Vidi porque había jugado una buena partida, sobreprotegió y aquí, claro, las negras con lógica retiraron su alfil para que no quede atacado, con la jugada alfil de 5, incluso presiona el peón de P3, alfil B3 intentando cambiar ese alfil, cambiando material, pero aquí encontró Bache una jugada muy dinámica, como es dama H8 jaque, rey C2, dama H2 buena también, sigue molestando ese rey C3, dama a la casilla E5, se está acercando la dama al rey enemigo, rey D3 ya no tenía mejor jugada y tras alfil por B3 el signo de la partida va a cambiar, puesto que el negro ha recuperado material y sigue sin haber armonía por parte de las piezas blancas. Torre A5, dama B2, caballo viene a H3 intentando colaborar en la defensa, rey F7, rey E3, alfil C4, aquí el negro está dedicando a colocar bien las piezas, torre C5, dama por B4, sigue ganando material aquí las piezas negras, torre C6,
alfil de 5, cada jugada negra es un verdadero incordio para el blanco, caballo G5 jaque, rey G7, torre C1, retiramos la torre intentando que entre ellas se protejan, F4, seguimos presionando el rey blanco, rey D3, A5, torre DG a E1, A4, torre a E5 intentando molestar el alfil, dama D6 molestando la torre, dobla torres con torre de C a E1, E6, aquí queda todo súper protegido, rey C3, dama A3 por parte del negro, una jugada que sigue apretando mucho, rey C2, dama B3, rey D2 y rey F6. Esta jugada ya crea una amenaza ya directa para liquidar al final, ¿verdad, Marc? Sí, crea una amenaza muy concreta y muy interesante, que es la jugada dama B2, jaque, y contra el movimiento de rey simplemente devolver material con dama por E5. Tenemos tantos peones de más que cambiar las dos torres por la dama, aunque el rey esté muy débil, simplemente nos conduciría a un final de piezas menores absolutamente decidido. Así que la amenaza es dama B2 y devolver, por decirlo así, la dama por las dos torres. Sí, es un concepto que nos gusta recalcar porque muchas veces en la partida tenemos material de más y no nos damos cuenta que la ventaja de tener material de más es que en cualquier momento lo podemos devolver para pasar a otro tipo de ventaja, quizás que sea más fácil para jugar la partida. Aquí, claro, por supuesto, las piezas blancas se defienden de eso con la jugada caballo E4 jaque. Si rey por torre hay una descubierta, caballo C5 ganando la dama. En este caso, quedaría una torre blanca y la posición es bastante diferente porque la torre sería mejor para luchar contra el alfil de casillas blancas, pero tras la jugada alfil por E4 buena, liquidando material, torre de E5 por E4, G5 consolidando el peón de F4, torre H1 intentando crear una amenaza por la columna, dama por F3, otra vez el negro causa estragos con sus jugadas, torre H6 jaque, rey F5 presionando la torre de E por E6 y como hemos comentado antes, dama de 5 es una jugada que liquida la partida, puesto que va a entregar la dama por las dos torres y con 3 peones de ventaja son 3 potenciales damas suficiente para ganar. Así que una partida de ida y vuelta en la que el blanco durante muchas fases logró jugar con gran calidad, pero a un jugador como Bachier Lagrave tienes que rematarlo más de una vez, porque como lo dejes sobrevivir, ya ha demostrado esta partida que cuando él se ha puesto al mando, sus jugadas han sido letales y ha dirigido las piezas negras con gran contundencia sin dejar respirar al blanco. Así que una partida más del Tata Steel. Si te ha gustado, vamos a traerte más partidas de este gran torneo que está disputando en la India. No olvides suscribirte, así no te vas a perder ninguna. Si te ha gustado la partida, dale like y ya despedimos a Marc. Hasta la próxima partida. Hasta otra, Marc. Hasta la próxima. Chao.